yo de verdad pensé que un día iba a escribir un libro de cómo tener el matrimonio perfecto, como digo, perfecto sin ser perfecto. Y yo oigo que él dice, te mando un beso. Y yo dije, Chaca, chachán, leche con ¿qué pan. onda con esto? No fue una alucinación. Entonces, yo siento que tú luchabas contra viento y marea, vieras lo que vieras, porque no te iba a pasar a ti. Y entonces, cuando de pronto se te abren los ojos, empiezas a ver, pues aquí, aquí, aquí. Entonces, de pronto es un dolor, yo me puedo imaginar, ¿verdad? Que es un dolor de una traición, de decir, ¿en dónde edifique? ¿Sobre la arena edifiqué? ¿O cómo? O sea, pasé todo este tiempo sosteniendo una casa que de pronto se cae y ya no tuviste manera de cómo, ya no había manera de cómo sostener una mentira. Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más en este su lugar seguro. Gracias por estar con nosotros y estamos muy, muy contentas de poder empezar un nuevo tema que va a estar bien padre. Mi nombre es Gloria Vázquez y estoy aquí acompañada de mi hermana Vivian Hola. Nieto. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, yo te voy a decir, el día de hoy me encanta este tema porque es un tema escabroso, pero es un tema que no se habla mucho, como que es natural, pasa en todos lados, lo vemos cada vez más natural, pero no se hablan de las secuelas tan grandes que tiene el rompimiento de un matrimonio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de mujer casos de la vida real. En este caso, yo soy la protagonista de esta historia. Y bueno, desafortunadamente, después de 22 años de matrimonio, 6 de novios, etcétera, etcétera, pues pasé por la herida más dolorosa que me ha pasado en mi vida, totalmente inesperada, que fue el inicio de una separación matrimonial y que terminó en un divorcio. Y quiero dedicar estos próximos episodios a, a todas las fases que hay. Ya para mí han pasado muchos años de este acontecimiento, pero sigue teniendo secuelas, Ujú. sigue teniendo secuelas, Te pero divorciaste. me divorcié al final de Ujú. cuentas y le doy gracias a Dios, no por haberme divorciado, porque Claro. quiero aclarar que la Biblia dice en Malaquías que Dios aborrece el divorcio. Ujú. Y yo también, Sí, claro. porque es algo que no termina. O sea, en la muerte hablamos en unos Era lo episodios que te iba a decir, anteriores sí. que la muerte es tajante, la persona murió, la persona ya no está, Claro. pero esto tiene consecuencias hasta que ya no estemos, ¿verdad? Y depende de cómo lo manejes. Y especialmente si tienes hijos, o sea, no es como Totalmente. que ya se murió, bye, sino que ahí está todavía la persona, porque hablamos de hombre o mujer, ¿no? Entonces ahí sigue la persona, a lo mejor tiene todavía injerencia en algunas materias, ¿verdad? Del tema de los hijos, este tema de situaciones económicas, en fin, entonces pues... Híjole, es cómo te preparas. Me encanta lo que vamos a ver porque he oído este curso, porque es realmente todo un curso de cómo sanar heridas de separación y divorcio, y me encanta que al final de cuentas, digo, esto es para sanar y cómo darse cuenta de tantas cosas que suceden, ¿no? Pero platícanos, queremos saber el chisme. Pues digo, el chisme, ¿no? Y bueno, les decía que yo le doy gracias a Dios de esto porque he podido pasar por ese camino. Creo que es bien importante muchas veces cuando algo sucede en tu vida y alguien no lo ha pasado. Es fácil juzgar, es fácil dar un consejo, Ujú, es fácil hablar, es fácil muchas cosas, ujú. pero cuando no estás en los zapatos de la otra persona, aunque nunca va a ser una situación igual, el motivo por el cual le doy gracias a Dios es porque he pasado por ese proceso Ujú. y a través de todos estos años
viéndolo ya diferente, no cuando estaba yo en el momento crucial de la situación y del drama y de todo, wow, ahora volteo y digo, qué fuerte, Señor. Pero el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y ahí es donde entra Dios y ha entrado, ¿no? Claro. Sí, el poder atravesar los procesos y no quedarse en ellos, eso es lo más importante. No va a ser eterno, lo sientes eterno, pero el primer shock, o sea, ¿qué te pasó? O sea, el primer shock. Pues bueno, yo me hago novia del papá de mis hijos desde que yo tenía 15 años. Lo recuerdo bien. Lo recuerdo. Wow, hace un buen. Dice mi mamá que yo me enamoraba de todo pantalón que se me pusiera enfrente, ¿verdad? Entonces, pues yo siempre me vi muy chica, etcétera, etcétera. Y acá había terminado con un novio a los 15 años, me acuerdo bien que era enero, le decían Fish. Y con Fish acá duré como un mes, ¿no? Entonces yo no tuve novios, la verdad, digo, a los 15 años, ¿qué puedes tener, no? Claro. No surge tener novio, pero bueno, lo conozco y y nos hicimos novios, como haya sido, como haya sido. Y duramos 6 años de novios. O sea, yo Con él. fiel. Después de Fish. Después de Fish, que duré un mes con el Fish, pero bueno, después me hago novia de mi novio y duramos 6 años de novios. Obviamente en esos 6 años, medios que terminamos, medios que no. Y bueno, él decía, ¿no? Que le salía más barato casarse conmigo que indemnizarme, ¿no? No teníamos un centavo partido por la mitad, pero pues ya había llegado el momento. Yo tenía 21 años, él 24, 25, y no me iba a dar anillo de compromiso. Resultó que siempre sí, fue la pedida en casa de mis papás, y sí hubo anillo. Así es que, bueno, ¿cuántas no hemos esperado ese anillo tanto tiempo? Y nos casamos con nuestros recursos, con lo que tuvimos. Yo no iba a tener fiesta porque mis papás no tenían un quinto. Lo repito porque de verdad es tremendo, ¿no? Que no te importa nada. Tú te quieres casar y no importa. Y aparte mis papás estaban de la greña, estaban no. por separarse, por divorciarse y de pronto la boda tuya como que los une en ese momento. Como que, bueno, ok, lo hacemos y ya luego nos seguimos bronqueando, ¿no? Exacto, la vamos a presentar y luego ya nos divorciamos, ¿no? Exacto. Y Que no pasó, pero bueno. No pasó, esa es otra historia. Pero bueno, esto es importante porque claro. tuvo un comienzo muy lindo. Mi suegra era una mujer hermosísima y ella dijo, ¿cómo no van a tener fiesta? Y gracias a mis suegros tuvimos una recepción muy bonita en un hotel, en un restaurante hermoso en la Ciudad de México. Y bueno, la ilusión hasta el techo. Cuando pusimos fecha de casarnos, se vino una devaluación, tuvimos que atrasar la boda, pero todo se fue dándose. Es tan padre recordar lo que sí hubo, ¿no? Nosotros tampoco teníamos dinero, los dos trabajábamos. Y mi suegra salió al rescate y nos prestó dinero para nuestros muebles. Me acuerdo que yo tenía una gripa terrorífica y fueron mi mamá y mi suegra y nosotros a buscar muebles, porque la opinión de mi mamá era muy importante porque tiene muy buen gusto. Y bueno, nos casamos, etcétera, y tuvimos un departamento que también de verdad, en ese entonces yo no conocía a Dios como lo conozco ahora, pero regresando veo su mano en todo, en toda mi vida. Y ay, Dios mío, qué emoción. Y bueno, nos casamos, te rentamos, compramos un departamento y por eso retrasamos también la boda, porque nos consiguieron un préstamo y compramos un departamentito en la calle de Uxmal, que ese departamento tiene historia, y ahí nos fuimos a vivir. Vivimos ahí hasta que me embarazo de mi primer hijo, casi a los 3 años de casados. Fue maravilloso, nuestro primer hijo. Y después, pues, nace nuestra segunda hija 2 años después y nos cambiamos de ese departamento a otro. Y bueno, todo en nuestro matrimonio fue creciendo, creciendo, creciendo. Yo no conocía Disneylandia, ahora viviendo en California, así como dices Disneylandia y está a la vuelta de la esquina, pero ahorramos 2 años antes de tener hijos para ir a ese viaje a Eran Disneylandia. muy organizados. Muy organizados y todo. Y bueno, o sea, nos casamos, tuvimos 3 hijos.
fuimos mejorando económicamente en todos aspectos y pues gracias a Dios de nuestro departamentito nos fuimos a otro, y de verdad nuestra economía, nuestra vida, íbamos creciendo, floreciendo y yo de verdad pensaba que éramos un matrimonio no perfecto, Privilegiado. privilegiado, podíamos así decirlo, y muy contenta. O sea, a través de estos años que he aconsejado a muchas mujeres, veo matrimonios de terror, matrimonios que tarde o temprano deberían haber terminado antes por abusos, por maltrato, por control, por infidelidad. Y creo que algo que nos pasa a las mujeres, no queremos ver a lo mejor esas banderas rojas. Y yo creo Lo que tapas. o sea, como que tapas o no valoras, ves. yo creo que pesas varias cosas, estás viendo las banderas, pero de pronto dices, tengo 3 hijos, vamos, ahora sí que de triunfo en triunfo, seguimos adelante. Tiene sus pequeños defectos, Sí. pero no es grande, no es grave, nos llevamos bien. Y como que alguien que lo ve de afuera dice, pues, ¿qué no ve? No, porque estás como, lo tapas porque pesan más otras cosas. Y además porque lo justificas, ¿no? Ándale, O exacto. sea, justificas acciones, te bronqueas, las resuelves y sigues adelante. Exacto. Y así éramos nosotros, como cualquier pareja normal, pero pienso yo que éramos una muy buena mancuerna. Ujú. Y a través de la vida, etcétera, nos vamos a vivir a la ciudad de Cuernavaca, comenzamos un negocio, trabajábamos juntos y pues nuestra familia creciendo, ¿no? Nuestros hijos eran chiquitos y después se nos viene la oportunidad de venirnos a la ciudad de Tijuana con este negocio que teníamos de unos arcos dorados que no resultaron ser tan dorados. Nos venimos a la ciudad de Tijuana y ahí pues le echamos toda la carne al asador porque pues yo trabajaba con él, era la directora de mercadotecnia, de hacer todo y al mismo tiempo mamá y al mismo tiempo empleada y al mismo Esposa. tiempo esposa del dueño y Sí. al mismo tiempo cumple con las tareas de los niños, pero era un negocio familiar y así fue. Realmente, hablando de un matrimonio de 18, 20 años, pesando todo, creo que lo teníamos todo con todas las situaciones de un matrimonio de sube y baja de tanto tiempo, pero pues entras en esa etapa de nuestros hijos ya van a crecer, van a estar en la adolescencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros planes a futuro? Es que eso es, para ustedes era, yo viendo muchos matrimonios, nunca me he topado con un matrimonio que planee tantas cosas y tan a futuro. O sea, ustedes planeaban un viaje y se preparaban o planeaban correr en un maratón y se preparaban y entrenaban ¿no? Y, o sea, algunos matrimonios no somos así, ¿no? Pero era algo increíble ver que era sólido, era algo muy sólido. Entonces, la verdad es que sí veíamos, yo creo que como familia, sí veíamos ciertas cosas que no nos encantaban, pero que el verte feliz, o sea, eso era realmente, pues, como familia, porque a veces, como tú dices, sí, que uno juzga, que uno señala. Pues sí, pero como familia tú estás en un plano en donde ves a tu hermana contenta, feliz, deseando que abriera un poquito los ojos para no ser tan complaciente. Y además, pues con las broncas familiares que teníamos. Ándale, o sea, en la casa, cuando claro. yo me hago novio, había guerra mundial en nuestra casa, pues me hago novio de alguien donde veo su familia, novia, donde veo a su familia unida, eso me atrae. Claro. Y tú y yo somos uno mismo, nos vestíamos iguales. Sí. Éramos unisex Ay, a todo eran lo que da. así ridículos, como eran ridículos. Ridículos, pues sí, ridículos en nuestra ridiculez de adolescencia. Claro. Pero bueno, creo que es una etapa padre. Y yo de verdad pensé que un día iba a escribir un libro de cómo tener el matrimonio perfecto, como digo, perfecto sin ser perfecto,
pero pienso que hicimos muchas cosas en las que yo creo y sigo creyendo. Claro. Por ejemplo, entrar a aprender a esquiar juntos, esquiar en nieve, ¿no? Y entonces, pues padrísimo. Y entonces, aunque no teníamos a veces ni un quinto, o sea, de matrimonio, dijimos, por ejemplo, vamos a hacer un viaje solos, aunque vayamos a Chiconcuá, que es un lugar cerca de Toluca donde hacen suéteres, y un viaje con hijos, a donde pudiéramos, con lo Sí, que sí, sí. pudiéramos. Gracias a Dios nos fue yendo mejor, pero lo hicimos. Claro. O sea, hay matrimonios que tienen 25 años de casados que nunca han hecho nada solos, pero le Nunca dábamos han salido. o sea. valor Exacto. a esa parte. Ujú. Entonces, pues entonces, eso fue muy padre, o aprender un deporte, y luego pues nos vamos a vivir a Cuernavaca y nuestro hijo empezó a jugar golf y él también, ahí y van me todos. decía, juega golf. No, qué golf, ni qué nada, corretear una pelotita al rayo del sol, pues por lo menos prueba. Bueno, voy a probar. Oh cielos, creo que fue el principio de la desgracia, porque me encantó. Sí. Me encantó, y entonces yo trabajaba en nuestro restaurante y decía, pero mis miércoles son sagrados porque voy a jugar golf. Vengo a la junta de mercadotecnia, pero yo voy a jugar golf. En fin, esa es historia, ¿no? Y bueno, nos venimos a la ciudad de Tijuana y continuamos trabajando juntos con un reto tremendo de venirnos a un lugar donde todo mundo me dio el pésame cuando me fui de Cuernavaca, porque además fue de un minuto para otro que queríamos vender y no sé qué, y nos ofrecen esta plaza. Y bueno, nos venimos con nuestros hijos y pensando en un futuro padre, nuevo, diferente. Y pues ya, entonces así continuamos y, oh sorpresa, a los más o menos 3 años de habernos venido, yo creo que hoy en día mucha gente con los teléfonos y con esto y con lo otro descubres, ves la foto, ves la fotografía, ves esto, ves lo otro. En ese tiempo no había nada. No habían teléfonos No celulares. habían teléfonos había celulares, era computadoras. de línea, etcétera. No había computadora, no había nada. Hace 25, 26 años. Más. Mucho más. No, bueno. Oh, sí. Luego hablamos. No, Oh, sí. creo que ya van a ser más. Ya está, la cuenta se te va. Y yo recuerdo que un día llego y oigo que él dice, Él está hablando por teléfono. él está hablando por teléfono, y yo oigo que él dice, te mando un beso. Y yo dije, Chaca, chachán, leche ¿qué con pan. onda con esto? No fue una alucinación, Ay, fue qué horror. algo que escuché y dije, pues, ¿a quién, cómo y a qué horas? Obviamente lo confronto en ese momento, ay, ¿cómo crees? Como a lo mejor muchas veces el ¿cómo crees? Oye, que esto está pasando, o ¿cómo está pasando? ¿Cómo crees? Y no voy a entrar en detalle de estas cosas porque ya pasó el tiempo. Pero mucha gente que viene conmigo ahora me dice, encontré, vi, escuché, siento, me late. Y ¿sabes qué? A veces piensa mal y acertarás, porque nosotras sabemos, conocemos a nuestra pareja, conocemos si se rasca las cejas, si es Claro. alergia, si le va a dar gripa, Si se cambian los calzones. O sea, todo, Si todo. compran otro tipo de calzones. Pues, a ver. Porque, Sí. pero conocemos y para mí creo que eso fue una lanza que perforó mi corazón. Claro. Y algo que yo siempre digo es, yo soy hija de Dios. Yo conocí a Dios y lo hice el Señor de mi vida antes de embarazarme de mi primer hijo. Y yo sé que Dios no puede ser burlado. Y soy su hija. Y yo creo que Dios permitió que yo escuchara ese mensaje. Para abrirte Y los ojos, para por fin. abrirme los O ojos. sea, te dejó la astillita. Aunque él decía que no pasa nada. Te dejó la espinita. Me dejó una espina real. Sí, ya no podías esconderlo, ¿no? O sea, fue algo que escuché y que fue verdad. En conversaciones, todas tenemos conversaciones con amigas, con amigos. ¿Qué harías si? Exacto. ¿Qué harías si esto pasara o lo otro pasara, no? Yo me acuerdo que en conversaciones con amigos, y además
teníamos una relación padre, amigos juntos, o sea, toda esa vida que empiezas en tu adolescencia y vas creciendo con todo eso que es un tesoro porque es una historia. Ujú. Y, pero para mí eso fue abrir los ojos a una realidad que a lo mejor habían habido varias cosas durante todos nuestros años, pero nada donde yo dijera voy a tomar una decisión importante. Y a raíz de eso entró en mí ahora sí que un espíritu de sospecha y empecé a abrir los ojos con un super radar Ujú. a ver banderas rojas que me llevaron a descubrir que en realidad esa sospecha era real. Era real, lo vi de diferentes maneras, empecé a ver actitudes o conductas que a lo mejor eran verdad a través de los años, Claro. como que además justificas el desvelo, justificas un viaje, justificas amistades o justificas, pero yo decía, ¿no? Todos lo hacen, pero el mío no. Todos no les dicen a las esposas la verdad, pero el mío me dice la verdad. Todos hacen, pero el mío. Entonces yo empecé a crear un guau esposo. O Sí, sea, una no casa de Barbie. Te como me construiste dijeron, tu me casita. construí mi casa de Barbie, Sí. honestamente creyendo. Yo Exacto. hoy te digo, podemos engañarnos, pero yo creía auténticamente Sí. en el amor, en la fidelidad, en muchas cosas, y por eso no nada más metía las manos en fuego, me aventaba completa, porque yo pensaba en una construcción con un fundamento de amor, con un fundamento de valores, con un fundamento con Dios, porque tuvimos a Dios Claro. en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, después de manera diferente. Ujú. Pero bueno, al final de mucha gente te dice, y no, y síguelo, y mira, y mándate unas flores y todo. ¿Sabes qué? Cuando esto es verdad, no necesitas ¿Cómo hacer mándate unas tonterías. flores? Gente te decía, por ejemplo, ay, mándate unas flores y pregúntale, me mandaste tú flores como para darle celos, Ay, como qué para, no o sea, manches. escuchas tanto Sí, consejo claro. tonto. Sí, sí, exacto. Pero bueno, yo siempre digo que cuando esto está sucediendo y Dios está contigo, no necesitas hacer tonterías, no necesitas seguir a nadie, no necesitas contratar un investigador, porque Dios todo lo ve, Ujú. Y te todo lo avisa. ve y te avisa. Y me avisó. Desafortunadamente no pasa mucho tiempo en que mis sospechas son verdad. Enfrento la situación. Lo más doloroso de este inicio es que cuando yo lo enfrento con, oye, tengo esta prueba en mis manos, ¿qué pasó? Me mentiste, me dijiste que ibas a este lugar, no fuiste, que sí, que no, que no, que sí, ¿qué quieres que haga? Y yo en medio de mi desesperación de ver que mis sospechas eran ciertas, yo le dije, quiero que te vayas. Una mañana. ¿Y qué hizo? Tomó esa decisión. Pero quiero regresarme un poquito porque vamos a hablar durante este tiempo de los hijos y de todo. Ujú. Cuando nosotros nos venimos a ir a Tijuana y después a San Diego, mi hijo el mayor llega un día y me dice, híjole mamá, ¿sabes qué? De todo el salón, solo habemos 3 familias que estamos con nuestros papás, que comemos juntos más de 3 veces a la semana. Somos los únicos, mamá. Y yo me Se acuerdo sentía de eso feliz, porque muy él estaba orgulloso. orgulloso Ujú, ujú. de que teníamos eso. Y era verdad, Claro. por la vida que habíamos llevado, por el negocio que habíamos tenido, por esa comunión hasta en un deporte, ¿no? Ujú. Sí, se conectaban en varios En aspectos. muchos aspectos. Y lo primero que pasa cuando yo le digo, quiero que te vayas, esa mañana, a las 7 de la mañana, mis hijos despertando, me imagino que era un tiempo de vacaciones, y les dijo, les tengo que decir algo, los niños así como limpiándose los ojos, me voy a ir de la casa por un tiempo porque le dije unas mentiras a tu mamá, pero no se preocupen porque nos vamos, los voy a ver. Mis hijos tenían 12, 15 y 17 años, Ay, en plena adolescencia. Puedo recordar así como sus caritas con lágrimas de que esto es ¿qué una está pesadilla o qué, pasando? porque ellos
nunca vieron a sus papás a punto de tronar, nunca se manejó. Digo, seguramente hubo momentos intensos de gritos, de regaños, de cosas, o sea, Sí, de pero cosas no agradables como hay en todas las familias, pero se resolvían. Pero para ellos eso fue un golpe que yo creo que hasta el día de hoy, 25, 26, 27, casi 30 años después, ujú, ni cuenta se han dado que en sus corazoncitos entró esa herida. ujú, Y bueno, tristemente pasa el tiempo, pasaron ese día que él dijo me voy, se fue y para hacer un cuento largo o corto, nunca regresó. Pasaron 2 años y medio en mi dolor, en mi desesperación, en mi llorar. Tengo un parque cerca de mi casa donde yo salía a caminar y me acuerdo muy bien, Gloria, que una de tus hijas acababa de fallecer ujú. un tiempo antes. Y yo digo, wow, nunca vi llorar a mi hermana por la muerte de su hija como yo por este dolor que había sido la muerte de cómo te lo comes de un día para otro. Es decir, ahora sí que todo se derrumbó. Digo, Es que trabajaste, aparte trabajaste en ese matrimonio, trabajaste para conservar esa, digo, sí, tu casa de Barbie, pero ese sueño, esa ilusión y sobre todo algo que no querías ver en tu matrimonio que viste en el matrimonio de mis papás, que desgraciadamente había un alcoholismo, había muchos pleitos, había falta de trabajo, había muchas cosas que viste y presenciaste. Entonces, eso tú no lo querías transportar a tu propio matrimonio. Entonces, yo siento que tú luchabas contra viento y marea, vieras lo que vieras, porque no te iba a pasar a ti. Y entonces, cuando de pronto se te abren los ojos, empiezas a ver, pues aquí, aquí. Entonces, de pronto es un dolor, yo me puedo imaginar, ¿verdad? Que es un dolor de una traición, de decir, ¿en dónde edifiqué? ¿Sobre la arena edifiqué? ¿O cómo? O sea, pasé todo este tiempo sosteniendo una casa que de pronto se cae y ya no tuviste manera ya no había manera de cómo sostener una mentira, ¿no? y pienso que muchas veces tomamos decisiones aceleradas. Así es, sí. El motivo de este podcast y contarte parte de mi historia es para identificarme contigo. Así como cuando Gloria dio el podcast del duelo, yo no puedo aconsejar o ponerme en los zapatos de una madre que pierde hijos. Me explico de que tu esposo se muere en la plenitud de su vida. Entonces, muchas veces lo que te da credibilidad es haber pasado por ahí. Siempre hay un principio. Y la infidelidad es una de las peores heridas que puede tener una mujer. Yo una vez leí, escuché, de que las 3 cosas que afectan más emocionalmente a una mujer, obviamente la muerte de un hijo, el cambio de casa, pero no de que Ujú. me voy de un Sí, ¿no? departamentito a otro, sino el cambiarte de lugar de residencia y un divorcio. Y de verdad, Gloria y yo en la vida hemos platicado de que, pues, ¿qué dolerá más esto y lo otro, no? Pero esa herida es algo que no debe ser y que provoca miles de cosas. Culpa, inseguridad, en qué fallé, qué hice mal. Y siempre hay 2 lados de una historia, o más 3. El de él, el de ella y la verdad. Sí, claro. Hay matrimonios que tienen abuso desde el primer día, era un encanto lindo, hermoso, galán, etcétera, y de repente me casé y se convirtió en un terrorista. Hay muchos matrimonios de control, muchos matrimonios de problema de dinero. Yo tenía un esposo exageradamente generoso. Hay muchos matrimonios de falta de comunicación, hay muchísimas broncas matrimoniales y que terminan en una separación, finalmente en un divorcio. O uno se restaura. Otros se restauran, Ujú. obviamente creo que
lo mejor que puede suceder, y creo que es posible, lo vamos a ver en una de nuestras clases futuras hablando del perdón. El perdón no hay condiciones, ¿no? Llega un momento en que decides la restauración, hay muchas condiciones. Ujú. Y yo me acuerdo, en esa desesperación y búsqueda y todo, un día tenía yo ganas de llegar a oír un programa de un predicador que me encantaba, que se llamaba Charles Stanley, porque yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, pasamos 2 años y medio separados antes del divorcio, y me acuerdo que él habló del hijo pródigo, pero como que me estaba hablando a mí en ese momento. Y dijo, el papá del hijo pródigo que se largó a gastarse la herencia, que fue un insulto para él, el que el hijo pidiera la herencia en esa cultura, En vida. en vida del padre, y va y se lo gasta en prostitutas, en antros, en lo que tú quieras. Y dice la palabra de Dios que el hijo vuelve en sí. Y dice, wow, he pecado contra Dios y contra mi padre, y aquí estoy miserable, voy a regresar, ¿no? Con la pena. Y ese día a mí me quedó claro que el papá nunca salió corriendo a buscar al hijo. Dijo, ¿sabes qué es su decisión? Y en medio del dolor, eso me sirvió y dije, ya hice lo que tengo que hacer. Y dije, si 20 años de mi vida, o 26 o 28, porque cuento mis 6 años de novia, Claro. no sirvieron para comprobar quién soy y lo que tenemos, no voy a salir corriendo a buscar a nadie. Yo estoy en mi puesto, en mi casa, con mis hijos, y no me voy a mover de este puesto. Y al final, después de muchas cosas que pasaron, muchos años, muchas situaciones, yo decidí pedir el divorcio. Aterrorizada, porque amo a Dios con todo mi corazón, y me di cuenta que es fácil decir que Dios es tu número uno cuando todo te va bien, cuando tus hijos están sanos, cuando tu economía va bien, cuando tienes todo, pero me di cuenta que mi número uno era el papá de mis hijos, que lo puse en un pedestal y lo adoré literal. Y se me cayó y se me derrumbó y se me hizo pedazos. Y ahí es donde realmente, sin tener ganas, sin tener fuerzas de orar, y creo que decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ayúdame, Señor. O sea, era un chilladero y no tienes ni ganas de orar, no tienes fuerzas de nada. Ustedes no vivían aquí, me gastaba los Ay, sí. cientos de dólares en Llamadas. teléfono, Sí. con mi apoyo increíble que fue mi familia en ese momento. O sea, yo no tenía amigas aquí realmente, habían amigos en pareja. Eso es bien Híjole, duro. mano, Eso o es sea, bien duro. las amistades no saben para dónde Exacto, jalar, exacto. no saben con quién irse, con melón y con sandía. Y en nuestros 20 y pico de años, los amigos eran todos Mutuos. en común. Sí, sí, Porque sí. él no tenía sus amigos y yo los míos. Claro. Éramos una pareja a lo mejor rarita, pero pues, los mismos amigos de adolescentes, pues ya éramos adultos comenzando nuestras familias. Los mismos amigos nuevos en Tijuana, en San Diego, amigos de golf, amigos en parejas juntos, y de repente, pues se te mueve el piso, y no es solo la pérdida de tu pareja, es la pérdida social, la pérdida de Económico. economía, la pérdida de rutina, el ver a tus hijos. A mí, yo quiero nada más decir algo, que cuando tú decides divorciarte, digo, yo me acuerdo que hubo como un intento de restauración, pero fue un intento fallido porque no te diste cuenta que no era sincero. Entonces yo creo que, híjole, yo sé que vamos a hablar de esto más adelante, pero es tan importante el que pensemos, porque por las consejerías que tenemos, el que entendamos que, que debe de haber un arrepentimiento, y después del arrepentimiento tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Sí. Y como aquí no lo hubo, yo sé que vamos a ahondar después en ello, pero aquí no hubo ese fruto de arrepentimiento, y no era que corriste a divorciarte por ganar algo, sencillamente era, no, aquí yo no voy a compartir
mi lecho con nadie. No hay un mismo Dios aquí, porque no hay una misma base espiritual que alguien, que ambos, cuando ambos no están corriendo hacia un mismo fin, es bien difícil, no puedes estar arrastrando a alguien que no quiere. Entonces llega un momento en el que, híjole, digo, lo que yo puedo ver es que tomas una decisión, pero una decisión informada, no de, ay, luego, como bien dices, fueron 2 años y medio de que ahora sí que te cayeras, de que te revolcó una ola y de pronto, ¿qué pasa con esa ola que te revuelca, no? Pues sí, digo, realmente fue un tiempo para mí eterno y me acuerdo que mi mamá me decía, Vivi, esto es temporal, Vivi, esto es temporal. Es que tú no te imaginas, es que tú no sabes, ¿sí, no? Digo, Y realmente seguías así revolcada hasta que... yo siempre digo este tipo de crisis y cosas que suceden que te quitan el piso. Nosotros íbamos mucho a Acapulco de chicos y a mí nos revolcaron las olas Ay, varias sí, veces sí, en sí. La Caleta, en Roqueta. Horrible. Y bueno, cuando te está revolcando, en tu desesperación estás pataleando por todos lados y no sabes, hasta que por fin tocas el piso, ¿no? Y ya tocando un piso, lo único que puedes hacer es ir hacia arriba y sabes que hacia arriba Impulsarte. vas a impulsarte a poder respirar. Y vamos a hablar de esto en nuestro próximo episodio, pero me tomó mucho tiempo el tomar la decisión. Busqué ayuda desde el día 1. Claro. Desde el día 1, con mi familia, que me iban a dar el mejor consejo, que me conocían, que no me iban a juzgar. Directamente con Dios, gritándole a Dios. Le gritaba, si hay grupos de gordos, de flacos, de narcóticos, de histéricos, de neuróticos, de alcohólicos, de drogadictos, ¿por qué no hay un grupo para alguien pasando por esto? Que además, estando en los caminos de Dios, en una iglesia, aceptando a Dios en mi corazón, siendo cristiana, eres juzgada. O sea, ¿cómo el divorcio? O sea, ¿cómo? Alguien me dijo, te saliste de cobertura. Yo no entendía ni qué, pero le dije, ¿cómo me estás diciendo eso si ni sabes qué pasó y qué historia hay y por qué estoy separada, ¿no? Que no fue mi decisión. Y que en aquellos entonces las consejerías eran diferentes a lo que son ahora, porque ahora hay más información de muchas cosas y que estamos de acuerdo. Dios odia el divorcio, Dios ama y apoya un compromiso, pero llega un momento en el que no puedes... Justificar. Exacto, y Dios no pisa tu propia dignidad. No, y digo, creo que mucha consejería sigue siendo la misma en personas que no han evolucionado. Y como les digo, yo voy a decirlo 20 veces en cada episodio, que aborrezco el divorcio. Claro. Es lo último. El divorcio no soluciona nada. Si no lo hiciste con una pareja, ¿qué te hace pensar que un trampolín de brincar de uno a otro te va a ayudar? Claro. Pero bueno, decido yo tomar esta decisión. Dios siempre te manda un equipo que te apoya y que te levanta. Y pues no nada más fue ahí, pues me decido divorciarme y de un día para otro. Fue pensado, fue hablado, es que nunca trataste, es que nunca quiso. El punto de una infidelidad es que no se termine con esa relación por convicción. O sea, es una decisión bien tremenda. O sea, si cachas a alguien con alguien y te habla y te dice, es que ya terminé, pues es que te acabo de ver. Sí. O sea, no me digas. O sea, muchas veces, pues cachaste la foto, ¿no? En el celular y no, pues ya acabé, ya no es cierto, no es cierto. Pues es que te acabo de ver, pero como lo cachaste, pues ya acabó. Pues no. Entonces, tristemente, no hubo restauración. Pienso de verdad ahora a través del tiempo. Cuando hay un verdadero amor, todos cometemos errores. Claro. Este es un error garrafal. Es que hay gente que dice, es que fue una vez. Es que fue una vez. Una vez no caíste en tentación porque te tomaste alcoholito, porque ay, no supiste qué hacer. O sea, has estado jugando con fuego y te quemaste. Exacto. Pero de verdad, como decías tú, con un verdadero arrepentimiento, que puede no suceder instantáneo,
puede haber restauración. No es Claro. fácil. Después de una herida de infidelidad es muy difícil la restauración. Me Sí. sobran dedos de la mano los matrimonios Sí. que yo conozco que permanecieron y que están bien, Ujú. aunque de repente asoma la cabeza Ujú. el pecado, ¿no? Lo que pasó. No, es que se rompe la confianza. Se rompe todo. Se rompe, o sea, todo. Todo. Entonces, ¿cómo vuelves a tener relaciones sexuales con alguien que ya estuvo con otra persona y de pronto no estás pensando 20 cosas? O sea, No hay no, manera. no hay manera. No hay No, no hay manera. manera. Ay. Y te acuerdas de cada minuto, de cada segundo, de cómo pasó. Ujú. Es una cosa tremenda, pero Ujú. Dios es maravilloso. Ujú. El secreto de la consejería, el secreto de ir a buscar ayuda al lugar correcto, con la persona correcta, es la aplicación. Exacto, es Entonces hacerlo. yo siempre digo, conocimiento con aplicación se convierte en transformación, no instantánea. Pero cuando a mí me dijeron en mi grupo de apoyo para separados y divorciados que tomaba 1 año por cada 4 que estuviste casada, y yo llevaba 20 y dije, no friegues, 5 años me va a tomar. Bueno, se quedaron cortos. 5 Exacto. años Sí. de día a día suelto. Cuando es que lo tienes que perdonar. Perdonar, pero ¿cómo perdonas esto? Bueno, Pues- vámonos un poquito más atrás. No puedo oír ni su voz. No. Entonces olvídate. tenías que o sea, cosas tan sencillas como, ya no lo voy a oír, me altera. Y en ese momento, pues no hay que ves el telefonito y ves quién habla ni nada. Entonces yo contraté Caller ID y identificador de llamadas, y cuando veía que era el papá que quería hablar con los hijos, les habla su papá. Les habla su papá. Pero bueno, creo que en el próximo podcast vamos a ver por qué me duele tanto esto. ¿Qué me está pasando cuando yo me entero de esto, las primeras etapas? Te cuento mi historia porque es la única de la que puedo hablar. Porque ya no importa qué pasó, cómo pasó, a qué horas pasó. Ujú. Todo eso, a mí cuando viene gente a consejería, con oír un poquito ya sé todo el diagnóstico. Pero ¿qué sí puede pasar con tu vida? ¿Qué pasos tienes que dar tú para tú estar bien? Yo decidí quedarme como mamá de mis hijos porque dije, si yo no hago algo, dejo de contarles el capítulo Sí. de la semana, sigo llorando delante de ellos, el barco con todos adentro se va a hundir. Ujú. Y creo que ahí fue de verdad el Espíritu Santo, porque a pesar del dolor y todo, yo decidí, sacarle la agüita al barco que estaba hundiéndose con todo, ponerle medio unos parches a ver si aguantaban y quedarme en mi puesto de mamá de mis hijos, porque nos los estábamos llevando entre las patas con toda nuestra situación, donde no había un cambio, donde no iba a haber una restauración, donde ya había pasado tiempo. Y tengo que decir que el papá de mis hijos siempre ha amado muchísimo a mis hijos. Eso sí. Estamos de acuerdo con eso. Nunca nos faltó nada, porque siempre fue un buen proveedor. Y todo el mundo decía, ay, pero él te sigue dando. Y yo, sí, es tu obligación. Gracias que seguiste dando. Porque, wow, yo no entiendo cómo, no nada más eres infiel o no nada más abortas tu plan de matrimonio, sino te llevas entre las patas a tus hijos, no los ves, es una guerra de poder. Tus hijos o mis hijos, o amenazarte o influenciarlos o hablarles mal o dejar de dar dinero. Wow, esto es tema para otro día, Sí. lo vamos a tocar. Ujú. Pero creo que una de mis mejores decisiones fue yo tratar de estar bien, Ujú. alejarme de todo Exacto. lo que me contaminara, Ujú. reconectarme con mi familia, porque durante mi matrimonio me desconecté físicamente de mi familia. Yo hacía mi vida con mi familia, mi esposo y su familia, y mi mamá era muy comprensiva. El Día de las Madres, no te preocupes, vete con tu suegra, otro día celebramos. Y el Néstor, y ese tipo de cosas que le doy gracias a Dios por mi familia, porque wow, no sé qué hubiera hecho sin ellos, sin tenerlos físicamente cerca,
pero tener una familia que lloraba conmigo, que mis hermanos querían salir al ataque y vamos a hacer, no, o sea, espérense, pero ese apoyo que yo tuve, tener a Dios en mi vida que me cargó literalmente, mi familia incondicional, el equipo que Dios me mandó, porque yo siempre digo, wow, Dios te manda un equipo para ese momento, para una temporada o para toda la vida, pero no estás sola. Y en medio del dolor y de la incertidumbre y del miedo y de la tristeza y de la furia y de todo lo que te entra, que a veces era como Hulk y a veces era una mosquita que no se podía mover. Pero le doy gracias a Dios de haberlo tenido en mi vida, de haber sido cuerda y de haber obedecido el no hacer estupideces y haberme quedado en mi puesto como mamá de mis hijos. Finalmente sí me divorcié y ese día dije, no puede ser que venga y me quite la pluma y me diga que no se quiere divorciar. No sucedió. Y el motivo por el cual pude divorciarme dentro de mi relación con Dios, porque la infidelidad y el adulterio tengo un fundamento y una base para tomar esa decisión. ¿Que puede haber restauración? Sí, tristemente en mi caso no lo hubo, pero hay muchos pasos que seguir para poder estar bien. Hay vida después de un divorcio. Hay planes, tienes vida después, aunque de repente sientes que se te perdió el piso. Y yo dije, wow, él cruzó el puente y yo me quedé y así pensé que iba a ser mi vida, pero no fue así. No. Continuará. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este podcast y yo nada más quiero que hagamos una oración por aquellas personas que se encuentran pasando por este tipo de situaciones. Esto es nada más un poquito de una historia que duró muchos años, pero que vamos a dar en los siguientes podcasts mucho material para que tú puedas salir adelante, para que, como decía Vivi, no te sientas que ya acabó tu vida. No ha acabado. Estás escuchando esto por una razón, así que respira profundo, cálmate, hay cosas que no vas a poder resolver y está bien que no las resuelvas. Quédate donde estás, como dice ella. Y yo quiero que oremos por estas personas. ¿Quieres orar? Ora tú. Okay. Dios, te damos muchas gracias porque aunque es difícil escuchar una historia de un rompimiento, de un matrimonio que bajo todas las miradas, ¿verdad? Era un matrimonio ejemplar. Señor, en el momento en el que alguien rompe con el pacto, empieza a desquebrajarse la casa. Y yo sé que hay muchas personas que se encuentran en casas derrumbadas ya, que están en los cimientos, que están en las ruinas. Pero, Señor, de esas ruinas tú levantas castillos, tú levantas cosas hermosas, tú levantas vasijas quebradas, pero que van a ser funcionales para otras cosas, para futuros que ni siquiera se imaginan que van a poder tener. Así que en este momento te pido tu consuelo, te pido tu abrazo, te pido, Señor, esa esperanza que hay vida después de una tormenta tan grande como lo es un divorcio. Hay vida para los hijos, hay esperanza y vida para los hijos, hay esperanza y vida para el cónyuge. Y, Señor, también hay un cambio de vida para todos los que en un momento dado sienten que ya no pueden salir. Va a haber algo bueno y yo tengo la confianza que tú lo harás en cada una de las personas que nos esté escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, después de estos episodios que vamos a tener, el plan es hacer talleres con estos temas en persona, tanto en la mañana como en la tarde, no sé si en Tijuana, en San Diego o a donde nos invites. Entonces, si a ti te interesa, yo te voy a pedir que me mandes un texto. Te voy a dar un número, 619-920-4166. No hables por teléfono, solo manda un texto diciendo, me interesa tomar esta clase. Y te invito a que veas
este podcast en todos los medios sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en iTunes, en iHeartRadio, ya me los aprendí, No, ¿verdad, bueno. Beto? Ya me Y los en aprendí. nuestros medios de comunicación, nosotros hemos abierto ya un Instagram y un Facebook llamado Lugar Seguro Podcast. Exacto. Así es que envíaselo a todos tus amigos, que estemos en primer lugar. Sí. Y gracias por estar aquí. Y este es un lugar seguro.